Estoy aquí con Heriberto Mena. ¿Conoces a Heriberto Mena? Sí, Heriberto instructor. Mena, un instructor de Cábala. Y la cábala hebrea. De la Cábala hebrea. Nos va a hablar de un tema a la manera, como es el primer podcast, un tema introductorio. ¿De qué me gustarías tú Bueno, comentar? la cábala es muy amplia. Quien diga que sabe cábala lleva un poco de mentira, porque yo podría saber algunos temas de cábala, pero hay muchísimos, es muy amplio la cábala. Inclusive se cree que cada versículo de la Biblia tiene 600,000 interpretaciones, cada versículo de la Biblia. Entonces es muy amplia, siempre se le da otra interpretación. Conforme pasa el tiempo va descubriéndose ese libro encriptado. ¿Cada versículo te refieres cuando empieza el número de la Biblia? Sí, cada capítulo tiene, por ejemplo, el Éxodo tiene 40 capítulos y un versículo es como una oración, es un versículo. Y cada versículo tiene un promedio de 600,000 interpretaciones. Sí, por eso la sabiduría es muy amplia del misticismo hebreo, porque cada interpretación pues te explota las neuronas del cerebro. Me podrá explotar con una y luego escucho otra y me podrá explotar con otra, y es como se amplía la sabiduría a través de esas interpretaciones cuando uno empieza la búsqueda en la cábala. De estas 600,000 interpretaciones, es decir, ¿todas son correctas? Todas son correctas, porque todas esas interpretaciones, para poderlas hacer, tiene que haber recorrido un sinfín de obras literarias de los cabalistas. Aparte hay que saberse la Torá casi de memoria. Hay que saberse los volúmenes del Talmud, hay que saberse los volúmenes del Zohar, hay que saberse la halajá judía, la jurisprudencia judía. Entonces hay un sinfín de libros sagrados, el Sefer Yezirat, otro libro que no puede uno dejar de mencionar, que se cree que proviene de Abraham. Entonces todo eso va haciendo que vayan saliendo nuevas interpretaciones, todo ese conocimiento. Y se fundamentan en que fue escrita en hebreo, y cada letra tiene un significado, una numeración, una asociación. Por ejemplo, son 22 letras hebreas. La letra Aleph vale 1, la Bet vale 2, tienen un número, cada letra vale un número. Y se van dando explicaciones de acuerdo a la numerología de cada letra. Por decir algo, la palabra serpiente, la palabra Mesías, es 358. Las dos palabras, ¿no? Da a entender que la serpiente y el Mesías pareciera ser que la serpiente, que es podríamos llamar la tentación, activa el Mesías por medio de si la tentación la llevo a cabo o no la llevo a cabo. Entonces el mismo serpiente se manifiesta para despertar el Mesías, y y el mismo Mesías no se puede despertar si uno le da crédito todo a la serpiente. Entonces, cada versículo tiene 600,000 interpretaciones. Y la Torah es igual al Éxodo de la Biblia. De la Biblia, digamos, del catolicismo. Lo que sucede es de que la Torah está dividido en 5 libros. Está dividido en 5 libros solamente, ¿no? Y ya cuando la conjuntan todo, si lo que son los escritos de los
profetas mayores y menores, y los salmos ya le llaman Tanaj. Tanaj le llaman, ¿sí? Entonces la Biblia de los católicos, de lo que es el catolicismo, difiere mucho porque está en español. Entonces la Torah se debe de leer, se debe de investigar bajo un criterio hebreo. Bajo un criterio hebreo deben de leerse, bajo un textualmente, ¿no? Un contexto hebreo. Es como debe de leerse para poder entender lo profundo de lo que es la Torah. Y aparte, dices que 22, la Torah está escrita en estas 22 letras hebreas. Lo que sucede esto, cuando Ein Sof creó una dimensión espiritual para poder hacer su creación, creó una entidad espiritual antropomórfica que era compuesto de 10 esferas. La primera esfera era su punto de luz personal de él, mandó un rayo de luz. En hebreo se dice Kap, el rayo. De ese punto nació una Sefirat, en hebreo, Sefirat en hebreo, y una vasija en español, podría ser una vasija. Entonces, al ser la vasija, la primer vasija, que es Hotman, sabiduría, la tradición dice que ahí, al momento de hacerla, nacieron 22 entidades espirituales. Y esas 22 entidades espirituales son las letras hebreas, con los cuales se hizo la creación, con esas 22 letras. Ein Sof, la luz, hizo las 22 letras hebreas, 22 entidades espirituales, y se formó la creación. Profundizar un poco, ¿cómo entendemos a Ein Sof? ¿Qué es Ein Sof? Ein Sof es luz sin límites. Luz sin límites. Él es el todo. Él es el todo. Luz sin límites. Hizo una dimensión espiritual donde en esa dimensión espiritual formó un Adán Kadmon, el hombre primordial. Ese Adán Kadmon, ¿sí?, es una interfaz entre el Creador y su creación. Entonces Adán Kadmon tiene los atributos de Dios. Pero Dios en un sentido de luz, claro, no de algo o de alguien. Ein Sof quiere decir luz sin límites, luz infinita. ¿Qué peligro? Hay un peligro, o no sé si ahí sea un peligro o no, pero cuando me hablas de Ein Sof, mi mente lo lleva como a un Dios. Pero creo que a lo que voy comprendiendo es cuando yo a Ein Sof lo conceptualizo como un Dios, mi mente lo lleva a una imagen, a un símbolo donde lo limita a esta imagen. Eso, si yo quisiera contactarme con esa luz, yo al momento de conceptualizarlo en una imagen, por ejemplo, en el catolicismo está Santísima Trinidad y está como el Dios y Jesús a un lado y es una persona barbón, blanca. O sea, mi mente me lleva a eso, pues, ¿no? A quererlo, a esta luz sin límites, como ponerle una imagen. ¿Que sería un error? Lo que sucede es que la mente humana siempre busca un por qué y cómo. ¿Por qué y cómo busca? Entonces, lo trata de encerrar, lo trata de limitar, ¿sí? Pensando que Dios hace esto y que nos hace esto y nos hacen esto, ¿no? Pues Dios es luz sin límites.
Inclusive en la tradición hebrea se le llaman Ain. Su primer nombre es Ain, decir nada. Que no es nada de lo que la mente hay. La mente no tiene capacidad para nada. Va a darse cuenta lo que es eso. No hay capacidad. Lo que yo pueda decir de él, ¿sí? Pueden ser ilusiones, porque no hay, la mente humana no está preparada para nada, para entender ese concepto. Lo que sí se sabe que es Ein Sof, y no es energía, como muchos a veces creen que es energía, es vibración. Dios es vibración, es su luz que permea toda la creación. Y hay una interfaz, es tan poderosa su luz que tuvo que crear una interfaz. Adán Kadmon tuvo que crear otras entidades espirituales. Adán Kadmon tuvo que crear otras entidades espirituales para poder su creación, su luz no avasallar a la creación. Es decir, sin esas interfaces o sin esos intermediarios, la luz podría no absorber todo. Entonces, en esa luz fue gradualmente Adán Kadmon, su servicio de Adán Kadmon era crear las vasijas. Crear vasijas, y cada vasija tendría que pasar por un nivel espiritual, un nivel de luz, un nivel de fuerza para no avasallar a la creación. Y por eso está dividido en cuatro universos espiritual. Está Adán Kadmon, que es la principal. Después está Tzilut, está Bria, el mundo de Bria, el mundo de Yetzirah y el mundo físico, la acción. Solamente así se va reduciendo entonces, su intensidad. A ver, me perdí un poco. De Ein Sof a Adán Kadmon, de Adán Kadmon a las 22 entidades. Cuando Ein Sof creó una circunferencia, de esa circunferencia retiró su luz, porque no podría haber nada ahí. Esa luz es muy fuerte. Acaba con cualquier cosa, la desaparece, es muy fuerte. Entonces Ein Sof retiró su luz, quiso verse a sí mismo, quiso conocerse, él verse a sí mismo como un espejo a la creación. Entonces creó una dimensión, y en esa dimensión creó una entidad espiritual que se llama en español Adán Kadmon. Adán Kadmon, que quiere decir el hombre primordial. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que un hombre de carne y hueso, no. Es una figura antropomórfica, parecida a hombre. ¿Sí? Y creó 10 esferas. Esas esferas, las 3 primeras esferas, pues son las esferas, podríamos decir, las más sagradas, porque la primera pues es un rayo de luz de Ein Sof. De Ein Sof es un rayo de luz. Sí, el primer punto es el rayo de Ein Sof. Ese rayo creó a las otras 9 esferas. Y la primera que creó fue la Sefirá de Hotman, lo que quiere decir la sabiduría. Y en esa sabiduría, ahí nacieron las 22 entidades espirituales, las letras hebreas. Cada letra es una entidad espiritual, es una fuerza espiritual cada letra. Inclusive con esas letras, Adán Kadmon hizo 10 pronunciaciones para ir formando gradualmente la creación, para que se formó la creación. 10 pronunciaciones. 10 pronunciaciones. ¿Tiene que ver con lo que empieza el Génesis? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con lo que empieza el Génesis o no? Tiene que ver exactamente, ahí empieza el Génesis, ¿sí? El Bereshit en hebreo. Así es como empieza. Esas 10 pronunciaciones se dan en el Génesis, en el Bereshit. Recuerdo que en la Biblia, no sé si sea igual en la Torah, dice en el principio era el verbo. No. ¿Sí era? No usa esas palabras. Esas palabras las usan en el Evangelio de San Juan.
En el Evangelio de San Juan así empieza. Al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? ¿Qué se podía referir con el verbo? El verbo es la palabra. Es la palabra ser. Entonces San Juan reconoce que Dios creó todo con la palabra. Nosotros como humanos, a veces lo que hablamos creamos, no a veces, siempre creamos nuestra vida ordinaria con las palabras. Por eso es muy importante observar lo que hablamos, porque cada palabra marca un destino, bueno o malo, de acuerdo a lo que uno habla. Entonces San Juan hace énfasis, y al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Que el verbo estaba con Dios, pues el que él crió con su palabra, crió la creación, creó al hombre, creó todo. Bueno, me da como sentido que utilice la palabra, como comentabas en un principio, no podría hacerlo con su luz, quizás como a la distancia, ¿no? O sea, lo imagino así con la palabra. Lo que sucede, Keynes vio todo, vio todo en su voluntad, ¿sí? Porque el primer atributo de Dios es su voluntad de querer crear algo de la nada. Entonces Aesop vio todo lo que iba a suceder con nuestra creación, vio quiénes iban a o sea, los mundos espirituales le ayudaron a crear cuando formó al hombre físico, le dijo, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Les dijo a los mundos espirituales, a los 4 universos espirituales de su luz. Entonces, por eso él observó todo en su imaginación y ya quien fue haciendo parte de toda la creación fueron las entidades espirituales que nacieron en el momento que hizo las entidades espirituales hebreas. Ahí en Hodman, un sinfín de seres espirituales nacieron ahí, porque era la sabiduría de Ein Sof manifestándose. Ellos fueron los creadores del humano, de todos. Lo único que el humano tiene de él es el fragmento de divinidad de Ein Sof. El humano es portador del fragmento de Ein Sof en su corazón. Recuerdo hasta que hablas de este fragmento, hay una película en Disney, creo que se llama Soul, que significa, es alma, traducido. Entonces trata de un músico que se muere, pues va a tocar por fin donde quería tocar, era muy bueno tocando jazz en el piano, y cuando por fin iba al estrellato, va caminando y se cae en un pozo y se muere. ¿No? Y se va y empieza a reclamar porque está muy bonita, pero a lo que voy ahí es que alguien de allá arriba, otra alma pequeña, ¿no? Como que él decía, es que se fue sin su propósito, sin su chispa, no descubrió su chispa, le dice. ¿A qué te refieres? Que se fue sin propósito. Por ejemplo, mi propósito mío fue tocar piano. Yo nací para eso, sabía que era tocar. Y le dice una figura ahí también antropomórfica que aparece en esa película. Ustedes y sus propósitos, ¿no? La chispa no tiene nada que ver con el propósito. Y lo digo porque ahorita que dice este fragmento y hay mucha gente, adolescentes que he escuchado, que buscan como su propósito de vida. Buscan qué hacer, no saben qué hacer, en qué no descubren todavía, se angustian en no descubrir a qué vinieron, ¿no? ¿Para qué son buenos, no? Hay unos que se frustran porque, ¿qué hago? ¿Qué me dedico? ¿Qué soy? Y recuerdo esto porque, bueno, ahí en la película daba a entender que no era importante el propósito. ¿Tienes algo que decir acerca de eso? O sea, ¿crees que chispa que te hablas
o tenemos un propósito que tenemos que buscar, o simplemente ahí te decía en la película, esta chispa es como que estés preparado para vivir, algo así le decía. ¿Te suena algo ahí? ¿Tiene que ver algo este fragmento de la divinidad? Es que a veces nosotros los humanos fundamentamos nuestra voluntad, nuestra voluntad en las experiencias que hemos vivido desde que nacimos. Desde el momento en que estás en el vientre de tu madre, la información que te están pasando tus padres, que tú la estás escuchando, el momento que naces, que te mandan a una escuela, los consejos de tus padres, los consejos de las iglesias donde van los humanos, cualquier iglesia pueden ir, ahí les van llenando de conceptos en su escuela, en su trabajo, van llenando de conceptos a los humanos. Pero en realidad, es la única voluntad que existe, el único libre albedrío que existe en el humano, el único libre albedrío que existe, es que ese fragmento de divinidad emerja en nuestra vida cotidiana. Esa es la verdadera búsqueda del ser humano. El ser humano quiere llenar vacíos propiciados por ellos mismos, por la cultura que tienen, por el lugar donde nacieron. Son muchas cosas que tienen que descubrir los humanos. El humano come 3 veces al día. Su cuerpo físico le reclama si no come las 3 comidas al día. Entonces, al alma la relegan. La relegan. Y al relegar el alma, empiezan a entrar en vacíos. A veces los humanos no están de acuerdo en todo lo que viven. Los humanos no están de acuerdo en el cuerpo que tienen, en la cara que tienen, los padres que tienen, en el país que nacieron, en el nombre que tienen. No están de acuerdo en nada los humanos, pero no están de acuerdo causa de que no alimentan su alma. A veces yo, en lo personal, considero que el humano se pierde en un laberinto de locuras porque nos dejamos llevar siempre por las sensaciones del cuerpo físico, por toda la información que nos meten, que nos programan, desde pequeños nos programan al humano. Y nos meten programas y damos por asentado que los programas que nos metieron nuestros padres son buenos. ¿Sí? Estudia, trabaja, cásate para que seas feliz. Entonces, no es cierto, nada de eso es cierto. Antes de todo eso, que si es bueno todo eso lo que te dan tus padres, debes de nutrirte espiritualmente. Y el humano no se alimenta espiritualmente. Van a cierto ritual los domingos de media hora. Y en lugar de ir a reflexionar sobre lo que ellos son o sobre lo que ellos hacen, van a pedir en esa media hora a ver qué les avientan del cielo. Es obvio que pues el cielo no escucha eso. El cielo no escucha nada de lo que dicen. A lo mejor estar toqui, pues les avientan algo, ¿no? Pero en realidad es una búsqueda interior. A veces el humano así como que se espanta cuando le dicen, ve con un psicólogo, ve con un psicoanalista. Si pegan el grito de decir, no estoy loco. Pues tal vez no estés loco, pero si dudas de ti. Y si dudas de ti, pues busca ayuda. Y la ayuda es con el fin de desbloquearte nada más, solamente para desbloquearte. Al desbloquearte, empieza tu búsqueda. Los complejos y los traumas que todos los humanos tenemos, de cualquier índole. Te cuenta que esa curación de un defecto pareciera ser que ya viene implementado en nuestra alma con el fin de que ese defecto nos lleve a la búsqueda interior. Entonces la clave es buscar ayuda. Puede ser la religión, puede ser, lo digo entre comillas, ¿sí? Pero llega un momento en que dice, ya aquí cumplió su propósito, cumplí como un curso de, ya sea la primaria, la secundaria, la prepa, ya ahora búscale más arriba. Y todo cuando uno empieza a desbloquearse, empieza a aparecer dentro de nosotros la intuición. ¿Sí? La intuición son los indicios de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los indicios.
Yo si voy a salir a otra ciudad fuera de esta donde yo estoy, ¿cómo salgo? Pues veo los indicios, ¿sí? Voy a tal parte, está a tantos kilómetros. Luego ya voy en el camino, de vuelta aquí a la derecha, tantos kilómetros va a su lugar a donde usted va. Son los indicios. Y así es, y así es como debe el humano, cuando se empieza a aclarar su interior, solo empiezan a salir los indicios de lo que hay que hacer. Bueno, para terminar por hoy este pequeñito programa, hay varios puntos que quizás de lo que comentaste se pueden desarrollar más cosas, pues, ¿no? Todos los mundos, me propondría que siguiéramos como charlando acerca de estos temas. Me encantaría hablar de estos temas. Y como un último comentario, ¿qué recomendarías para? No, pues yo invitaría a todos, o sea, todos los podríamos llamarles, somos parte de un todo, ¿sí? Les podría yo comentar a todas mis conexiones, porque estoy conectado con todos, que busquemos algo superior porque no es suficiente nuestras fuerzas personales para enfrentar la vida cotidiana. Necesitamos buscar algo más. Y ese algo más está en nuestro interior. Ni siquiera está en nadie. Está en nuestro interior. Y para empezar en nuestro interior, para empezar esta búsqueda, pues hay que empezar ya. Ya no hay tiempo para más. Ok, gracias. Nos vemos para la próxima. ¿Sale? Hasta la próxima. Hasta Muy luego. amable. Bye. Gracias.